tablas automatizadas, dinámicas, que digamos. Y entonces, aquí está la producción, el triángulo, más que esto realmente no es un triángulo, el triángulo era el anterior. Estas son las áreas bajo el triángulo, para cada año. Las áreas bajo el triángulo para la degradación rápida y para la degradación lenta. Eso involucra que al quinto año, si yo coloco una capa de basura en ese año, después de 5 años ya no existe degradación rápida, pero sigue habiendo degradación lenta. Si yo sumo esto más esto es lo que realmente se está produciendo de biogás en esos 16 años, tanto por degradación lenta como por degradación rápida. Y estos son los valores que yo voy a utilizar tanto para poder calcular el pico de esa producción, o sea, cuánto es lo máximo que le puedo sacar a ese relleno sanitario, si lo quiero ver así. Pero incluso me va a servir esta tablita, esta columna, me va a servir para poder estimar lixiviados. Porque acuérdense, para poder generar esto, yo consumí agua. Entonces, ya teniendo esto, multiplico por el consumo de agua y yo ya sé cuánto es lo que tengo que restarle de agua consumida para finalmente producir el lixiviado, y eso lo vemos en la próxima clase. Ahora bien, para la estimación del lixiviado, yo no tengo en mente que tengo dos gases, metano y dióxido de carbono, pero no puedo trabajar con esas dos densidades, tengo que sacar una densidad ponderada. Y entonces, yo lo que hago es, yo ya calculé los volúmenes, estos son los volúmenes que tengo en la tabla anterior. En la degradación rápida tenía 26 metros cúbicos de metano, 24 metros cúbicos de dióxido de carbono. En la degradación lenta, si se fijaron, me salieron 5.56 metros cúbicos de dióxido de carbono, de metano, y 3.59 metros cúbicos de dióxido de carbono. Si sumo estas dos cosas, este es el total de gas que se produjo en el 100% de las dos reacciones en el lapso de 15 años. Ahora, ¿qué pasa con la masa? Porque finalmente densidad que pasa sobre volumen. Entonces, yo sé que esto es la masa seca que tengo de metano en la degradación rápida, perdón, no de metano, de materia orgánica. El peso seco de materia orgánica en la degradación rápida, 54 kilos. Yo también sé que en la lenta tengo 738 kilos. Pero aparte yo tenía las fracciones de metano con respecto al peso seco. Si regresamos, en el caso de la lenta, yo tengo aquí la fracción de metano y yo tengo aquí la fracción de carbono, y esa fracción es con respecto al peso seco. O sea que si multiplico esas fracciones por el peso seco, yo ya sé cuánta masa de dióxido de carbono tenía y cuánta masa de metano tengo. Entonces, como en esa tabla que les mostré hace un rato, pongo el peso seco, llamo las fracciones, y de esa manera yo tengo la masa involucrada tanto de metano como de dióxido de carbono para ambas reacciones. Si sumo todo esto, este es el total de la masa de metano, que es de masa de biogás, de masa de biogás en general, que estuvo involucrada en esas dos reacciones químicas. Masa sobre volumen, y esta es la densidad ponderada del biogás. Y esa densidad es la que yo voy a utilizar en los cálculos del lixiviado que vamos a ver en la próxima clase. Preguntas. Todavía me falta hacer un pequeño detalle y ahí acabamos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Ya. En el caso del agua consumida, se hace algo parecido. O sea, asimismo, yo tengo el triángulo de agua consumida para la degradación rápida, el triángulo de agua consumida para la degradación lenta, sumo las dos cosas y esto sería el consumo de agua año a año por cada metro cúbico de biogás generado en ese año. Ahora bien, ¿qué puedo yo hacer esto antes de calcular lixiviados? Esto evidentemente que representa es una capa de basura que se ha descompuesto en los 16 años. Es solo una capa de basura. Al siguiente año yo voy a colocar una nueva capa de basura
que literalmente reinicia el proceso en esa capa, mientras que la capa de abajo, un relleno sanitario es básicamente poner una capa sobre otra capa. En el año 1 yo tengo esto. Esto es la cobertura de suelo y esta es la basura. Y a lo largo de los 15 años o 16 años va a generar eso. Pero el siguiente año yo voy a colocar otra capa encima. Entonces yo voy a tener esto. Esta de aquí ya no va a estar al inicio, va a estar en el año 2. O sea que la capa de abajo va a estar aquí produciendo esta cantidad de gas. Pero en el año 2, esta va a consumir 0.107 en el año 2, mientras que la nueva capa va a consumir 0.057. Y esa es la dificultad de calcular lixiviados en el relleno sanitario. Porque tengo que siempre estarme refiriendo al anterior y a la que está arriba. Anterior y a la que está arriba, la anterior y a la que está arriba. Por eso que en un examen yo no les puedo hacer que me diseñen el sistema de lixiviados en un relleno sanitario porque no acabarían nunca. A no ser que solamente les diga una capa y para el primer año y olvídense. Pero no es la realidad. La realidad es que el relleno sanitario es diseñado para algunos años de vida útil. Entonces, ahorita les voy a decir cómo puedo hacer para el caso del agua y del biogás. El caso del biogás, que es lo más importante. Imaginémonos que yo tengo un relleno sanitario que va a durar 7 años. Entonces, estos son los años de producción de gas, pero cada año yo voy a colocar una nueva capa de basura. Lo que se hace, y aquí sí no voy a referenciar, sino que voy simplemente a copiar directamente números. Cojo esto que es para una sola capa, copio y lo pego como número en el primer año desde el año 0. Ahí está. ¿Qué pasa en el segundo año? Se pone una nueva capa, pero está desfasada. Y entonces copio desfasadamente. En el tercer año hay una, perdón, el número. Para que no se me copie la fórmula, copio de nuevo aquí. En el siguiente año sigo desfasando. En el siguiente año sigo desfasando. En el siguiente año sigo desfasando. Y en el séptimo año se cierra el relleno sanitario. O sea que durante 21 años, a pesar de que solo 7 años se colocaron basura, durante casi 21 o 22 años se ha estado produciendo gas en el relleno sanitario anualmente. Y estas sumas son parciales realmente. Esta es la cantidad de biogás producido en ese año. Esta es la cantidad de biogás producido en ese año. Son sumas parciales. Y lo voy a graficar. Que eso no estaba graficado automáticamente. Entonces voy a poder insertar el gráfico de dispersión. Voy a cerrar todo eso. Y ahora sí, agrego. En el año 0, agrego. En el eje de las X van a estar años. Y en el eje de las Y va a estar esta producción de biogás. Ese sería el modelo para predecir cuánto biogás se está produciendo. El pico de producción de biogás estaría más o menos en el año 6, en el año 7. Como esto no está en línea recta, sino que está suavizada, por eso se produce algo raro aquí, pero sí, o sea, si fuera una línea recta, aquí estaría el pico, en el año más o menos en el año 6, en el año 7. Ahora, este relleno sanitario, ¿cuánto en total va a producir de biogás? Tengo que acumular estos valores y graficar el valor acumulado. Entonces, involucra, bueno, el primer año, esto es 0. El siguiente año, subo este valor más este valor que está acá.
y voy a tratar de que no sea tan... Vemos que aquí llega a una asíntota, o sea, ya el relleno dejó de producir biogás. El total de biogás que se produce es de 278 metros cúbicos de biogás por cada kilogramo, porque esto es en función de kilogramos de basura húmeda que se haya colocado. Entonces, si yo grafico esto para esto, me va a dar una curva así, como una S. Entonces, los dos gráficos pueden ser útiles a la hora de tomar decisiones. Ahora bien, esto es una producción primero modelada. No necesariamente va a ser la realidad, porque hay bastantes incertidumbres involucradas. Primera incertidumbre, estamos asumiéndole que la composición de la basura es la misma todos los días, lo cual es falso. Que el contenido de humedad de la basura es el mismo todos los días, lo cual también es falso. Estamos asumiendo que la distribución es triangular. Es una aproximación correcta. Lo más probable es que la distribución no sea triangular, sino que sea algo parecido a esto, como una campana de Gauss secada. Pero para hacerlo más fácil, han hecho una distribución triangular y eso aumenta el error. ¿Qué otro error implícito puede haber aquí? De que estamos colocando la... ¿Cuál? Lo de las capas, creo yo que se está asumiendo que una no interactúa con la otra. No, de hecho, lo que pasa es que sí está interactuando porque estamos sumando. Si no estuviéramos sumando el total de capa a capa, entonces no habría la interacción. O sea, el gas que produce una capa finalmente se lo suma al gas que produce la otra capa. Lo que sí hay que hacer cuando se diseña el sistema de colección es, ¿cómo dice? Porque normalmente lo que se pone es una especie de tubería ranurada para captar el gas. Esto básicamente es una chimenea de tiro forzado por cambios de presión. O sea, no es que hay un motor succionando, sino que por cambios de presión tanto de la basura como del mismo gas hace que se coloquen como unas especies de dados y aquí en medio hay una tubería ranurada y este dado está lleno de piedra. En ingeniería civil se ven gaviones. ¿Has escuchado la palabra gavión? Sí, pero en hidráulica se la utiliza, en hidrología para proteger los bancos de los ríos de la erosión. Pero el gavión, ¿qué es? Es básicamente este dado hecho con malla de alambre. Se hace un cubo de malla de alambre y se lo rellena con piedra de un cierto tamaño. Y entonces en medio colocan una tubería ranurada. Y esto es como ladrillos Lego. A medida que va subiendo el relleno sanitario, esto colocas otro dado, hasta finalmente llegar al fondo. Entonces cuando quieres diseñar el diámetro de la tubería, ahí sí tienes que ver el aporte de cada una de las celdas, porque para diseñar una tubería, y los que dieron mecánica de fluido conmigo, y lo que con casi todo, ¿tú viste mecánica de fluido? Termofluido. ¿Diseño de tuberías? Motores, o sea, Directamente van a los motores. o sea, Ya, no hay problema. Pero aquí se aplica lo que son las fórmulas del diseño de tuberías. O sea, si yo sé cuánto volumen hay, tengo que ver en cuánto tiempo es succionado, allí tengo el caudal. Y en función del caudal, yo puedo ir en la resistencia a la fricción, o sea, si ven la Seawave o la fórmula que utilicen, yo finalmente sé cuánto diámetro necesito captar. La idea es sacar el gas lo más rápidamente posible, porque si se acumula aquí el gas adentro, puede explotar por la presión. Entonces, no puedo diseñar un tubito chiquitito, porque literalmente el gas se va a acumular. Y por eso es que se pone el dado, porque generalmente estos dados son de 1 metro por 1 metro, que es bastante, 1 metro cúbico, y le da chance a que el gas se filtre primero en la piedra, y después de la piedra se conduce a la tubería ranurada. Y es más, si quiero puedo poner una bomba acá al final para poder succionar el gas y de esa manera poder controlar. O sea, es un proceso que tiene que ser monitoreado constantemente, sea que lo queme, en el relleno sanitario no lo están quemando. Pero si quiero separarlo entre dióxido de carbono y metano, va a un proceso industrial o generar electricidad, etc., ya son otras cosas adicionales que tengo que diseñar del relleno sanitario para afuera. Pero hacia adentro,
yo tengo que poner esto y si lo veo en planta, el relleno sanitario, voy a tener una serie de tubitos que vienen del relleno sanitario. Esta parte ya no les voy a enseñar porque de hecho el capítulo 11 del libro, que es relleno sanitario, prácticamente es otro libro. ¿Sí? Es ahí el capítulo 11, mientras que los otros capítulos son así. Entonces en el capítulo 11 dice adicionalmente que si yo quiero diseñar esto tiene que ver una especie de malla de eficiencia o círculos de eficiencia. Yo no puedo